Julieta Reaño, bienvenidos a Prepárate Perú, una propuesta especializada en temas relacionados con el fenómeno del niño. Aquí en este programa les vamos a presentar informes especiales, vamos a tener entrevistas y también vamos a dar recomendaciones en relación con el niño. Ahora empezamos nuestra pauta de noticias contándoles que se presentó un proyecto de ley que permitirá al Ministerio de Agricultura y Riego y a la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, retirar a 225.000 ocupantes de 53.200 viviendas precarias ubicadas en riberas y fajas marginales de los ríos, amenazadas ante la crecida del caudal como consecuencia de este evento climático. Esta iniciativa fue presentada por Virgilio Acuña, parlamentario y presidente de la Comisión Especial del Fenómeno del Niño del Congreso. Cabe resaltar que de igual manera el Ministerio de Vivienda está preparando una norma para prohibir que las autoridades locales entreguen títulos de propiedad a quienes fijen sus viviendas en áreas vulnerables a desastres naturales. Y 9 municipios, la mayoría de la Sierra Liberteña, serán investigados por el Ministerio Público debido a que no presentaron sus planes de contingencia ante el fenómeno del niño. Estas autoridades serán investigadas por el delito de omisión de funciones y podrían recibir una pena de 4 años de prisión, así lo ha anunciado el representante de la Defensoría del Pueblo en esta región, José Agüero Lobatón. Señaló también que fue la Defensoría quien elaboró los informes y que ahora depende de las fiscalías de cada jurisdicción investigar y en un plazo máximo de 4 meses formular las denuncias penales ante el Poder Judicial. El titular de la Defensoría espera que el proceso se ejecute a la brevedad posible, ya que las consecuencias por esta negligencia podrían agravarse con la llegada de lluvias torrenciales pronosticadas para fin de año. La Autoridad Nacional del Agua, la ANA, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Administrativa del Agua por Mantaro, elaboró las fichas técnicas para las obras de descolmatación en el río Mantaro en Junín, con la finalidad de contrarrestar los efectos del fenómeno del niño y prevenir la pérdida de terrenos de cultivo, infraestructura de riego, así como daños que puedan sufrir los centros poblados ubicados cerca de este cauce. Para ello, el Ministerio de Agricultura ha transferido un poco más de 3 millones de soles al gobierno regional de Junín. El director de la Autoridad Administrativa del Agua, Alberto Osorio Valencia, exhortó a los alcaldes provinciales y distritales a implementar rutas de escape y zonas seguras para que la población pueda ponerse a buen recaudo, tomando como base el trabajo elaborado por su institución. Ejercicio de búsqueda y de rescate de personas atrapadas en el cauce del río Tumbes, la Policía Nacional realizó un simulacro de prevención ante el fenómeno del niño. La jornada realizada por los efectivos de la unidad de rescate de la Policía Nacional de esta región se basó en el rescate de supuestos heridos por el desborde del río, así como la recuperación de supuestos cadáveres. Los efectivos policiales utilizaron arneses para descender al río y hacer prueba de los protocolos de rescate. Se armaron carpas de asistencia inmediata y también se simuló un saqueo debido a los robos que suelen darse lamentablemente en estas situaciones. Las actividades contaron con la presencia del general Miguel Ángel Núñez, jefe de la región policial Tumbes, y el jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil. Que este jueves 12 de noviembre se realizará el simulacro binacional Perú-Ecuador ante el fenómeno del niño a las 10 de la mañana. En lo que respecta a nuestro país,
La jornada se realizará en las regiones de Tumbes y de Piura. Desde aquí, desde Prepárate Perú, queremos hacer un llamado a todos los pobladores de esta zona del país a participar activamente. Recuerden que la mejor manera de prevenir es estar informado, preparado y sobre todo comprometido con todas las acciones, con las recomendaciones, también con las exhortaciones que hacen las autoridades. Ya lo saben. Seguimos con más noticias. Los 50 módulos temporales destinados a Tumbes se encuentran a buen recaudo en el cuartel Zarumilla del Ejército Peruano. Así lo precisó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esto fue aclarado debido a que existen versiones de autoridades de la región sobre un presunto extravío de estas unidades. El sector vivienda aclaró que los bienes permanecen almacenados en dicho cuartel desde el simulacro nocturno que se realizó el pasado 27 de octubre. Precisaron además que al ser la entidad que adquiere los módulos le corresponde velar por la seguridad de estos, por lo que deben permanecer en espacios o en ambientes cerrados y que cuenten con la seguridad del caso. En situación de gran vulnerabilidad ante el fenómeno del Niño se encuentran pobladores de las riberas del río Chillón en Comas. Gran cantidad de desmonte y de basura se acumula en esta zona, lo que podría provocar un desborde en caso de intensas lluvias. Los pobladores vienen realizando labores de limpieza y también reforzamiento de riberas, esto como medida preventiva, mientras que la municipalidad ha anunciado su inminente desalojo. Todos los detalles en el siguiente informe de nuestra compañera Nidia Caja. Montículos de desmonte de varios metros de altura, llantas inservibles, residuos plásticos y hasta muebles. El río Chillón se ha convertido en un verdadero relleno sanitario. Esta es la zona conocida como Tamborrío en Comas. Como podemos observar, el río Chillón se encuentra totalmente colmatado de material de construcción y basura. Esto causa grande alarma, pues con la llegada del fenómeno de El Niño y sus lluvias torrenciales, el río podría desbordarse, afectando a dos poblaciones. Un cuello de botella se ha formado por la acumulación de basura. Lo preocupante es que aguas arriba hay más de 200 familias que han construido sus viviendas a escasos metros del cauce del Chillón. Si se registraran lluvias de consideración, el agua del Chillón no podría fluir con normalidad y los asentamientos humanos Brisas y Malecón del río Chillón en la zona conocida como Chacracerro podrían inundarse. La población está tan alarmada por un posible huaico que ellos mismos han decidido hacer con su propio dinero los trabajos de limpieza del río que la municipalidad de Comas hasta el momento no ha realizado. ¿Ustedes están haciendo un trabajo aquí con el dinero de la población? De la población, sí, con el dinero de ellos. Acá están haciendo su murito, ¿ves? Aseguran que han invertido más de 20.000 soles para levantar un muro de contención. Estas son sus bases. Ya tenemos todo el cemento, pero el doctor dice que ya no hagamos nada, que no quiere que hagamos. Pero nosotros debido a eso no le hacemos caso y seguimos haciendo. ¿No han desarrollado ningún trabajo de limpieza aquí? No. Señorita, usted ve, aquí este trabajo es a costo propio de la población, que hacemos alguna actividad, colaboraciones para hacer los trabajos. Como ve acá, un futuro muro que se está haciendo para precaución. Más abajo, mantenimiento de río, alquilamos maquinarias con nuestros recursos propios. Incluso alquilaron maquinaria pesada para limpiar el río. La máquina mire, esa suciedad como estaba acá, nos ha cobrado por hora, 180 a la hora. En 4 o 5 horas al día, ¿cuánto llega a ser? Mire, a 180. Eso hemos hecho nosotros. La Municipalidad de Comas informó que las personas que construyan viviendas en la faja marginal del río Chillón serán sancionadas en adelante con una multa de 7.700 soles. A estas familias, la comuna les ha indicado que serán desalojadas la quincena de este mes. No sabemos a dónde ir, señorita, ni de él sabemos de su parte, ni dónde nos van a reubicar, ¿no? Si hubiera una posible reubicación también de aquí, la población está apta, por decir, para aceptar la reubicación, pero que sea una reubicación justa, pues no va a decir vayan a este terreno y al mes nos va a sacar a todos cuando ya todo esto va a estar desarmado. El municipio no les ha indicado si serán reubicados o no. Durante las últimas semanas han sido empadronados por personas que dijeron ser trabajadores de la comuna. Ahora estas familias se encuentran preocupadas. Los efectos del Niño están cada vez más cerca, mientras su futuro continúa siendo incierto. Y en gran informe nuestra compañera Nidia Caja, que nos muestra una realidad, la realidad
de una zona del distrito de Comas. Por nuestro lado, aquí en Prepárate Perú, nos hemos comunicado con el alcalde de Comas, sin embargo, él no se ha querido pronunciar y sería bueno tener su versión para aclarar esta situación. ¿Qué va a pasar finalmente con esta población? Ahora mismo nos vamos a una pausa, la primera pausa de la noche aquí en Prepárate Perú, y regresamos con una entrevista en nuestro set a Jorge Luis Montenegro. Él es viceministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego. Ya regresamos con más en Prepárate Perú. Un día como hoy, 9 de noviembre, 1985. A sus 22 años, Garry Kasparov se convierte en el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia, al ganarle a su rival y compatriota Anatoly Karpov y arrebatarle el título. El juego se disputó en la sala de conciertos Tchaikovsky de Moscú. 1989. Empieza la destrucción del muro de Berlín, luego de que la República Democrática Alemana aceptara la apertura de sus fronteras a Occidente. Con picos y martillos en mano, los propios ciudadanos berlinenses inician la demolición del llamado Muro de la Vergüenza, que durante 28 años separó la ciudad, convirtiéndose en uno de los principales símbolos de la Guerra Fría. ¿Recuerdas tu primer amor? Este fin te he caído a ver. Eres mi yunta, mi amiguito lindo. Tus primeras citas. En vez de creer que eres un estudiante de Derecho, van a pensar que vas a ir a bailar gris. Aquellos momentos que te marcaron. ¡Tu vida va al remate! Nuestra historia. En San Borja, los terrenos no están tan caros. San Borja queda por donde el diablo perdió el poncho. La nueva telenovela de TV Perú, inspirada en los capítulos más importantes de tu vida. Nuestra historia, desde este lunes 16 de noviembre, a las 9 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver. El mayor reto fue encontrar las cosas para poder ambientar, ¿no? Porque la parte escenográfica es más fácil, porque es más neutral, ¿no? Pero los objetos, los empapelados, las telas, esos fueron los más difíciles, ¿no? Uno de los más difíciles fue las secadoras de pelo, ¿no? Hace casi 20 años que soy peluquera y no me canso de repetir que no hay nada más placentero que venir todos los días al salón. De mi carrera siempre me he preocupado por los detalles, ¿no? Y esos detalles son los que dan, digamos, el ambiente, el sabor de la casa, ¿no? Entonces, siempre me he preocupado en buscar a los actores y pedirles, ¿no? Fotos de cuando eran niños, y sobre esas fotos hacemos montajes, ¿no? Montajes para recrear el personaje, ¿no? Pero con sus fotos de niño, de joven, ¿no?
Prepárate Perú, una propuesta especializada en temas relacionados con el fenómeno del niño. Ya se encuentra con nosotros Jorge Luis Montenegro Chavesta, viceministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y de Riego. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Quisiera preguntarle cuáles son los trabajos más importantes que se han desarrollado hasta el momento en materia de prevención en relación con este fenómeno del niño. Correcto, gracias por la pregunta. Nosotros ya venimos trabajando como Ministerio de Agricultura y Riego desde el año pasado en todo lo que era prevención. Nos dedicamos a trabajar lo que son descomatación de ríos, quebradas y también drenes. Trabajamos un poco en drenes porque en aquel entonces y parte de este año hubieron problemas con el dengue. Entonces una zona que generaba este tipo de vectores o este tipo de plaga o enfermedades se desarrolla justamente en los drenes y empezamos a trabajar en Tumbes y en Piura y en Lambayeque. Así empezamos del año pasado y este año. Pero ya este año, en función a cómo se venía evolucionando o se venía monitoreando el tema del fenómeno del niño por las temperaturas por encima de 2 grados del promedio normal en el mar, entonces empezamos a hacer prácticamente un seguimiento al comportamiento de las aguas, la temperatura del mar, y eso empezó a denotar la presencia del fenómeno del niño, que fue coincidente con lo que manifestaba el CENAMI y el ENFE en este caso. Eso ha permitido, en cierta forma, trabajar con la Autoridad Nacional del Agua, trabajar con CENAMI, efecto de poder denotar una norma que nos permita actuar en acción de prevención. Y es así que sale un decreto supremo, el 045, donde se extiende un estado de emergencia por peligro inminente. Claro, una declaratoria de emergencia que involucró por peligro inminente a cientos de distritos, aproximadamente ¿cuántos? Fueron 14 regiones, de los cuales se tenían 1.266 distritos aproximadamente. Quiere decir que cada región no necesariamente es el 100%, sino son los distritos donde por acciones de evaluación en función del fenómeno del niño 82, 83, 97, 98 y lluvias recurrentes, identificaron que los posibles impactos recaían sobre 1.266 distritos aproximadamente. Que en las 14 regiones. En esas 14 regiones, porque han ido en aumento además, porque se han sumado de esas 14 regiones a 3 regiones más. 3 regiones más. Huánuco, Ayacucho y Pasco. Así es, que podemos decir hoy día podemos casi bordear los 1.300 distritos aproximadamente, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto nosotros manejamos 3 núcleos o 3 anillos. El anillo fuerte o el anillo sólido, podemos decir, que es impactado 100% y ha habido ya una estadística sobre los mismos, fue Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Son las 4 regiones las que mayor impacto han tenido en los 2 fenómenos del niño anteriores, ¿sí? Luego viene un segundo anillo que tiene que ver con Ancash, con Cajamarca, con Amazonas y San Martín. Y luego hay un tercer anillo que tiene que ver con Lima, ¿sí? Más al sur está Ica, Arequipa, Cusco y Puno. Si hacemos una sumatoria, están las 14 regiones que se declararon en emergencia en el mes de septiembre aproximadamente, ¿sí? A través de un decreto de urgencia y otro más. Y ahora que menciona Lima, la Autoridad Nacional del Agua identificó muchísimas zonas de riesgo, quebradas que pueden ser activadas durante el periodo de lluvias a propósito del correcto. niño. Tenemos exactamente 132 quebradas identificadas que necesitan urgentemente hacerle una descomatación, una limpieza. Y para ello la Autoridad Nacional del Agua ya ha sido aprobado un presupuesto para hacer estas limpiezas. Agregado a ello se está trabajando lo que es un sistema de alerta temprana y en algunas zonas o unas quebradas altamente críticas se está colocando disipadores de energía, disipadores que nos permitan un poco contener cualquier piedras de gran diámetro, ¿no? Y evitar que estos se comporten como proyectiles al momento que se produzcan los huecos. Entonces son 3 actividades, 3 componentes que la Autoridad Nacional del Agua ya ha tenido visto bueno, favorable, para que sea esta la que ejecute estas acciones, ¿no? Pero en general nosotros a la fecha tenemos ya en 3 paquetes que estoy trabajando. El primer paquete fue de 163 millones aproximadamente, 215 actividades. El segundo paquete por 140, y ahí en el segundo paquete ya comprometemos y hacemos un acompañamiento con los gobiernos regionales. O sea, parte de esos 140 millones en el segundo paquete se trasladan cerca de 80 a 90 millones a los gobiernos regionales. De igual manera lo hemos hecho con este tercer paquete, donde se ha aprobado 220 millones aproximadamente, de los cuales cerca de 60 millones han sido trasladados nuevamente a gobiernos regionales, ¿no? Si hacemos una sumatoria total, hemos atendido cerca de 560 puntos críticos, vulnerables, altamente vulnerables,
con un presupuesto de 523.5 millones aproximadamente, en las 14 regiones que acabo de mencionar. Claro, el ministro Benítez ha mencionado hace pocos días, ¿no?, que se están aumentando además unas partidas presupuestarias, esto en relación para continuar con los trabajos de prevención, trabajos que no se están realizando desde hace un mes o hace 2 meses, se están realizando desde hace muchísimo más. Usted ya lo ha dicho, el año pasado ya se estaba trabajando en esto. Exactamente, estamos cerca de los 200 millones que ya están evaluados y es posible que los próximos días el mes pueda transferir recursos a los gobiernos locales y a algunos gobiernos regionales también. Es necesario un poco precisar que el tema de la prevención no es un trabajo que viene haciendo el Ministerio de Agricultura y Riego este año. Lo viene haciendo ya desde 2011, para que tengan ustedes una idea. 2011, 2012, 2013. En el 2011 aproximadamente se llegaron a elaborar cerca de 523 fichas técnicas de puntos críticos. ¿Sabe cuál fue el porcentaje de atención? ¿Cuál fue el porcentaje? ¿Se imagina usted cuál es el porcentaje de atención? Tengo miedo de escuchar el resultado. El 2% y este es. Y así ha ido evolucionando, gracias a Dios. Y es ahí donde el Ministerio de Agricultura, por la orden del mismo ministro Juan Manuel Benítez, dispuso empezar a trabajar en los cauces de los ríos, siendo esta una competencia de los gobiernos locales y regionales, pero él vio por conveniente empezar a trabajar y un poco generar ese contagio de empezar a trabajar en la prevención. Y es así como se empieza a trabajar y se empieza a impulsar, y a la fecha tenemos cerca de 560 fichas técnicas que atienden esos 500 puntos, más de 500 puntos que fueron identificados por la Autoridad Nacional del Agua. Claro, desde 2011 empiezan estos trabajos, esta organización, ¿verdad? En algún momento cuando hemos conversado con técnicos, con investigadores y bueno, el Ministerio de Cultura, que también es parte de este comité multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, en FEN, nos hablaba de este trabajo que vienen desarrollando, que no es un trabajo del día de hoy, ni es un trabajo sistemático, que ha venido evolucionando poco a poco. No es y generando conciencia, generando conciencia, que es lo que nos está faltando. Claro, pero es importantísimo también trabajar con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales. Así es, se está trabajando a esos 3 niveles de gobierno, los locales, los regionales y los nacionales. Creo que la articulación y el acompañamiento denota una acción mucho más articulada, y eso lo hemos podido notar cuando hemos estado la semana pasada en Cajamarca, hemos estado en Amazonas, ya lo hemos hecho en Piura, en otras regiones, siempre recorriendo, visitando y supervisando, porque no solamente es cuestión de hacer el trabajo por hacer, sino que ese trabajo se fundamente en temas netamente técnicos. Exactamente. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen estas autoridades que aún no han elaborado sus planes de contingencia, ni tampoco pueden realizar trabajos de descolmatación ni otro tipo de trabajos en sus localidades porque no tienen expedientes técnicos, no los han realizado? Fichas técnicas que es mucho más simplificado, mucho más práctico. Sin embargo, parte de estos trabajos que ha sido elaborado por la Autoridad Nacional del Agua no han tenido eco en los gobiernos locales y regionales en algún momento. Entonces, nuevamente incidimos y ahí saludamos la posición que toma Defensoría del Pueblo y también la Fiscalía un poco en prevención, ¿no?, para permitir y de otra manera establecer mecanismos de sanción, porque estamos hablando de vidas humanas, pérdidas que podrían ser lógicamente evitadas, y sin embargo todavía esto no llega a fondo, no llega a tomarse esa conciencia de poder trabajar en favor, ¿no?, y poner a buen recaudo estas vidas humanas que se podrían ser afectadas o podrían Exactamente, porque estamos hablando de un fenómeno natural, no de un desastre natural. Tenemos que evitar ese desastre. Que tiene un tiempo de atención, no es el inmediato, no es como un terremoto. Estamos hablando de un fenómeno que va evolucionando, se va haciendo y se van tomando las acciones necesarias para minimizar o mitigar los impactos que esto pueda generar. Exactamente. Y a propósito de lo que usted menciona, según el último comunicado oficial de este comité multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, conocido como ENFEN, ellos en este comunicado mencionan que se mantiene este estado de alerta porque el evento del Niño continúa siendo de magnitud fuerte, porque ya se está desarrollando en nuestra costa. Sí, también mencionan que el Niño costero será más parecido al de 1982-1983 que al de un evento extraordinario como sucedió en 1997-98. Pero esto no quiere decir que simplemente dejemos los esfuerzos. Correcto. Y ya lo ha dicho el ministro Benítez, ¿verdad? Él ha dicho, no debemos bajar los brazos, sino intensificar todas las acciones de prevención y culminarlos antes del inicio del periodo de lluvias. Aquí es importante señalar algo.
los niveles o la intensidad del fenómeno del niño tiene 4 niveles, por así decir. Hay un débil, hay un moderado, hay un fuerte y un extraordinario. Lo que hoy día saca el INFEN dice claramente la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño con una intensidad extraordinaria baja de 55 a 50. Claro, fuerte o extraordinaria, exacto. Pero no obstante, el tema fuerte se mantiene. Hay una probabilidad que está en el borde del 85% que puede ser fuerte, o sea, la probabilidad sigue siendo alta. En ese contexto, el señor ministro habla de que no podemos bajar la guardia. Es una cuestión de interpretación e información. No es que el niño no esté, el niño está presente ya. Lo que estamos viviendo es la intensidad, que gracias a Dios, ojalá sea fuerte y no extraordinario, porque extraordinario superaría lo que ya acontecimos en oportunidad tiempo atrás. Hablamos del fenómeno del niño 82-83 o 97-98. Un extraordinario superaría la barrera, superaría los umbrales, y de repente la naturaleza y los ríos en general no podrían aguantar ese caudal que podría generar, podrían ser desbordados. Pero bueno, la información que tenemos hoy en día es que tendríamos un niño moderado fuerte, ojalá que sean las condiciones de eso, pero de todas maneras estamos preparados, creo yo, de mejor manera, porque ha habido un trabajo permanente, un trabajo articulado, un trabajo que ha venido desarrollándose con la participación de las organizaciones de usuarios, los agricultores, los alcaldes, los gobernadores, y en general, esa información tiene que fluir, tiene que hacerse de conocimiento. Así que ya lo saben, para las personas que han escuchado distintas versiones, que están desestimando esta intensidad, pues no bajemos la guardia, como decía el ministro Benítez, ¿no? No nos quedemos de brazos cruzados. Y lo otro es que ya tenemos cerca de 560 mapas, planos de evacuación justamente en las zonas altamente vulnerables para poder evacuar, zonas de refugio, albergues, y eso va a permitir poner a buen recaudo cuando se dé el evento, ¿no? Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Agradecemos a Jorge Luis Montenegro Chavesta, él es viceministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y de Riego. Vamos a continuar con algunas recomendaciones, porque recuerde que usted también puede mitigar el impacto del fenómeno del niño. Le recomendamos, por ejemplo, que conozca y que procure obtener los planes de contingencia de su comunidad a través de las autoridades locales. Así usted se mantendrá informado sobre cómo actuar frente a una situación de emergencia ocasionada por este fenómeno climático. Comparte esta información con sus vecinos, con la familia, organícese con ellos, tome en cuenta todas estas recomendaciones y también las de las entidades competentes. Además, participe de los simulacros organizados por el INDECI. No lo olvide, infórmese y actúe frente al fenómeno del niño. Nos vamos a una pausa, pero volvemos con más aquí en Prepárate Perú.